Continuamos con Versión y en este caso en nuestro sector de invitados, así que bueno, recibimos hoy, gracias Carlos por la presencia, Carlos Ferraro. Muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias a la audiencia también que nos va a recibir. Y que va a compartir esta charla, decíamos fuera de cámara de la importancia de conocer al ser humano. Y uno conoce a muchos candidatos y mucha gente no, por ahí sabe, bueno, de los proyectos, que no es menor, pero hoy necesitamos saber otra cosa, saber un poco más de los sentimientos, de las emociones, de lo profundo del ser, que es eso lo que va a reflejar después este político, qué quiere, ¿no es cierto? Entonces, bueno, queremos conocer a este candidato desde sus inicios, ¿por qué tanto involucrarse? ¿Desde qué momento comenzó a militar? ¿En qué etapa del país? Bueno, comencé a militar ya en mi época de estudiante universitario. Ahí estuve en el Ateneo Universitario de Ciencias Económicas, que representaba el sector social cristiano. Y también estuve en los colegios mayores. Inclusive fui jefe de la Casa 3 así digamos, que recibe, y eso lo dirigía el arzobispado. Y recibía a todos los estudiantes de afuera. Y el que me sucedió a mí fue el hermano del ingeniero Beit, que fue gobernador. Es decir, ahí hicimos una cantidad de amistades y de gente, aparte de estar centrados ya en la doctrina social, porque inclusive en esos momentos venían a darnos charlas ya profesionales que tanto así digamos de política internacional como Sutter Schneider. Tuve por compañero a Bruno Bologna, que fue rector digamos, decano de la Facultad de Ciencias Políticas. Sí, después, ya gente muy involucrada en lo que es las ciencias de la comunicación y de la política, ¿no? Esto en Rosario estamos hablando. Estamos en Rosario, sí. Carlos, usted nació egresado, yo nací acá en Cañada y se fue para allá. Claro, y después mi carrera de contador público la hice en Rosario y estuve viviendo en el Colegio Mayor. Y realmente siempre estuve involucrado en la fe. O sea, que es lo que finalmente, la postrimería de la vida, ¿no es cierto? Cuando me pidan la rendición de cuentas, nosotros que creemos en la vida eterna, me van a decir, ¿qué hiciste con todas las gracias que te he dado? Porque eso es un poco lo que me llama a mí a dar lo que tenemos que dar, ¿no es cierto? Cuando decidí entrar en esta campaña, porque inclusive en otras épocas, después de haber trabajado en la Cámara de la Madera, he trabajado en la Federación Argentina, del cual fui vicepresidente tercero, que hasta ahora nadie ese cargo lo tuvo en la Federación Argentina de Industria Madera. Estuve 9 años de paritario, así digamos, en donde se actualizaban mensualmente los convenios y las actualizaciones salariales. ¿Era en la época donde Cañada era la capital del mueble? Exactamente. Ahí yo fui presidente varias veces, estuve en 3 posiciones dirigiéndola, inclusive en esa época logré que viniera, por ejemplo, Changi Cáceres, Esteve Boero, Enrique Mutis. O sea, muy comprometido, muy comprometido. Claro, sí, con las cosas de la ciudad siempre estuve comprometido. Sí, sobre todo con mi rubro, el rubro maderero, ¿no es cierto? Ya nosotros éramos tercera generación honrando lo que había iniciado el abuelo. Claro, claro que sí. ¿Y hoy cómo está formada su familia, Carlos? Bueno, mi familia, tengo 2 hijos, o sea, una hija y un hijo, y ya tengo 3 nietos. Así, ¿El hijo ha seguido la carrera? Sí, mi hija también, mi nuera también, somos todos contadores. O sea, que acá hay que hablar de números, nada más. Pero es lo que menos hablamos, por suerte. Bueno, pero somos un número, ¿eh? La numerología dice que en la energía divina somos un número. Así que tampoco está mal conocer el teorema de Pitágoras y demás. Así que una familia importante, digamos. Sí, yo estoy, digamos, como le decía antes de cámara, digamos, mi señora ya hace más de 40 años que
Con la misma mujer. Con mi misma esposa. ¿La volvería a elegir? Sí, por supuesto. Eso es lo importante. Porque a veces decir tantos años, pero ¿la volvería a elegir? Sí, hay que ver qué dice ella. Sí. Si lo volvería a elegir a usted, Carlos. Eso tendría que preguntárselo a ella. Pero yo sí la volvería a elegir. ¿Qué podemos decir que es la mayor virtud de Carlos? Es difícil hablar de uno. Las virtudes se las tiene uno que... Uno tiene una bandera, claro, siempre, ¿no? Con lo que se considera... Bueno, en definitiva, finalmente, en lo que hago quiero transmitir mi fe. ¿No la fe mueve montañas, ¿no? Naturalmente. Yo he recibido gracias y esas gracias tengo que entregarlas. Entonces, esta es una buena oportunidad en donde, inclusive, yo en otro momento había sido presentado como, o sea, me presenté como candidato a intendente por el Partido Demócrata Cristiano. ¿Sí? Y dice, ¿cómo? Ahora te presentás como concejal. Porque en la vuelta de la vida y en lo sensato, yo sé que hoy yo puedo ser un elemento conciliador en el consejo y con toda la gente que está en municipalidad y que finalmente tenemos que convencernos que todos trabajamos por la ciudad y que no tenemos que confrontar, porque el que confronta pierde, ¿no es cierto? Venga de donde provenga. Son las experiencias que uno toma ya en los años de la vida. Entonces, está más en el consenso. En el consenso. Un candidato me dijo... Hay una cosa, aquí me aflora lo que yo aprendí y lo que yo viví en esos 9 años de, así digamos, de paritario, en donde traíamos los convenios. Yo siempre me traía 2 juegos de convenio. Salía a las 11 de la noche de Buenos Aires, a las 5 de la mañana llegaba en colectivo acá, y a las 8 de la mañana había un convenio firmado en la Cámara de la Madera y un convenio firmado digamos, en la de los empleados madereros, ¿no es cierto? En el sindicato. En el sindicato maderero. Tan es así que los de Rosario, que también, porque el sindicato de acá dependía de Rosario, pero resulta que recibían primero la noticia acá que cuando la distribuían en Rosario, porque siempre nos combinábamos de tal forma que llegara tanto a los empleados como a los patrones en el mismo momento, y prácticamente a los 2 días todo tenía. En vez en Rosario demoraba mucho más. Claro, claro. Con esto hago una lectura. Ustedes de la conciliación, claro, de la igualdad y de la fe, sin duda, ¿no? Naturalmente. ¿Qué piensa de nuestro Papa? Nuestro Papa. Nuestro. Pero, lo que más me impresiona es su cercanía, su sencillez, y realmente me da mucha, así digamos, ansias de imitarlo. Yo en el Congreso de la Doctrina Social de la Iglesia que se realizó en Rosario, el primer Congreso Nacional, hace 2 años, lo tuve de aquí a ahí. Claro. Y hay una cosa, la Biblia que leo todos los días está firmada por Jorge Bergoglio. Ah, qué importante. Que eso inclusive algunos dirigentes, el otro día en Agroactiva, vimos Momo Venega, que fue, así digamos, recibido, fue uno de los pocos sindicalistas recibido por el Papa. Le digo, ¿conoce esta? Yo había llevado al profesor porque sabía que claro, lo había recibido. Lo miró y dice, fotocopiámela. Claro. ¿Querrá decir algo esto? En su vida. Es una gracia, no. Dentro de las tantas. Exacto. ¿Y qué hace usted cotidianamente en un día de su vida, por ejemplo? Yo en la mañana, y especialmente después que empecé campaña, rezo mucho más que antes. Porque naturalmente es lo único que me puede dar la fortaleza y me va a dar la tranquilidad de que el Espíritu me va a ir guiando y me va a ir ayudando a dar las contestaciones que tenga que dar, a abrirme como me tenga que abrir, a no renegar de nadie, porque me enseñaron que Jesús está en todos lados. Esa es la energía divina, ¿no? Que uno pide. Está bueno. Por algo me dice el Evangelio que tengo que amar a mi enemigo, que es lo más difícil. Pero
en definitiva, finalmente, ahí hay una parte de Jesús que a lo mejor me está diciendo algo que quiere que yo haga. Entonces, en definitiva, yo tengo que irradiar lo que me pide. Y no me pide grandes cosas, ni tampoco me lo pide con anticipación. Me lo pide en cada momento. Que tenga la tranquilidad a cada momento de expresarme como el Espíritu me manda. Qué bueno esto de vibrar en sintonía con el planeta y con el ser humano. Y naturalmente, porque en definitiva, finalmente, todos somos únicos e irrepetibles. Muy bien. ¿No es cierto? Y cada uno ha sido traído, ¿no es cierto?, por la bondad de Dios y por la gracia, para que hagamos algo. Aún el que ha venido de la manera más contradictoria. Exactamente. ¿No es cierto? Todo tiene un significado en la Todo vida. Tiene. Hay Ahora, que saber interpretarlo. Yo tengo una gran responsabilidad por todas esas cosas que conozco. Entonces, yo tengo que enseñar qué es lo que devuelve la gracia, ¿no es cierto?, de un papá y una mamá que en sus hijos entregan todo, que no sería a lo mejor lo principal, lo que materialmente le dan, sino el tiempo que le dan, ¿no es cierto? Y cosas que en definitiva finalmente a veces nosotros no las hemos, en mi caso, que en otro momento a lo mejor no lo he hecho de la forma que debería hacerlo, pero bueno, hoy yo trato de acercarme, inclusive así a mis nietos, en los cuales a veces me aceptan y otras veces hay un cierto bueno, porque de distancia. Los chicos son muy transparentes, entonces tienen que acomodarse, ¿no? Entonces hay una cosa, ¿qué es lo que me dice eso? Que yo que no me he abajado lo suficiente. Ajá. ¿Estamos? Para poder entrarle al otro. Exacto. Yo acá hay una cosa, a mí yo tengo que, con cada quien que me trata, tengo que ponerme a su altura y a su disposición. Lo veo muy, Carlos, hacia entera disposición del otro, ¿no? Que eso habla de una nobleza. ¿A qué se dedicaban sus padres? Bueno, siempre estuvieron en el rubro de muebles, Ajá. ¿no es cierto? O sea, digo, para poder lograr una mente tan abierta, ¿no? Claro. Y tan solidaria, porque eso también tiene que ver a veces la vida misma, pero a veces también lo que uno inculca. Pero en definitiva, finalmente, en mi caso, son que usted haga de cuenta que yo en el año 1991, en la democracia cristiana de Santa Fe, era el número 4. Fui número 4 como candidato a diputado nacional. Tan es así que en ese momento, así el doctor Nogueras, que era el presidente de Junta, quería que yo lo sucediera. Después yo no pude hacerlo, hubo otras razones familiares, y entonces ahí bajé del todo. Y hay una cosa, primero busqué libros de autoayuda, y por ahí no fue la cosa. ¿Por qué estoy así exultante? Por la fe. Porque me empecé a adherir diariamente a la lectura de cada día, ¿no es cierto? Y bueno, y eso es lo que a uno le hace sentirse activo, ¿no es cierto? Y que puede seguir haciendo, así como el Papa, que tiene 76 años y parece a lo mejor hasta más joven que yo. No sé si parece más joven, pero es una persona muy vital, en verdad. Con esto de dar al otro uno recibe siempre el doble. Dice que esto es un círculo, que es una energía, que somos un espejo del otro y lo que damos recibimos siempre más. Claro. Esa es un poco su filosofía, naturalmente. Carlos. ¿Es feliz? Sí. ¿Cuál es el momento del día que más le gusta? Yo diría que todas, pero especialmente cuando estoy con mi señora, madre de todas. A pesar de que peleamos mucho, pero más peleamos quiere decir que más nos queremos. ¿Cómo es el nombre? Liliana. Liliana, la volvería a elegir. Es el momento del día que más le gusta. Creo que es un orgullo para cualquier mujer. ¿Qué piensa de la mujer, Carlos? Bueno, actualmente vivo con mi esposa, con mi hija y con mi suegra. muchas mujeres para un solo hombre. Pero hay una cosa, todas me enseñan algo. Soy un privilegiado. La vida va enseñando, ¿no? Sin duda. ¿Por qué deberíamos votarlo?
Bueno, en definitiva, finalmente creo que porque yo podría traer un clima de renovación, de conciliación, y que podamos seguir haciendo y sumando más. Porque si bien se ha sumado mucho, a lo mejor con la misma gente, así digamos que va a tener así digamos que va a seguir conduciendo por lo menos hasta el 2015, ¿no es cierto? También se pueden hacer muchas cosas más. Con esta cuota de solidaridad y de amor, ¿usted piensa que se puede introducir dentro del ambiente de la política? ¿Que es necesario introducirla? Claro, yo creo que estoy en condiciones de poder acercarme y voltear todas las barreras que a veces se ponen, porque en definitiva finalmente ante la buena fe nadie se opone. Muy buenas palabras. Yo le digo una cosa, por eso decía que el reino de Dios es el reino de los niños. Cuanto más a un niño, ¿quién lo rechaza? Nadie. Bueno, entonces, cuando en mi proceder más niño sea, muy bien, menos me van a rechazar. Al contrario, se van a dar cuenta de la utilidad de que los ayude a sumar. Porque hay una cosa, yo no voy a trabajar para mí. O sea, voy a trabajar para todos los que me acompañan y vamos a trabajar para la ciudad, ¿no es cierto? Y el criterio de ellos, de trabajar por la ciudad, es mi criterio. Entonces, en definitiva, que sumemos todo, ¿no es cierto? Con una cuota de amor, que no es menor. Bueno, un gusto, haber compartido este ratito. Y bueno, que la gente, por supuesto, aproveche estos que son los comentarios y que cada candidato se desnude desde su intimidad, que es lo importante para que los conozcan, para que conozcan sus gustos, sus desafíos, en realidad lo que cada cual propone, más allá de la candidatura, sino también como ser humano. Bueno, gracias. Si quieres, compartimos un poquito más de versión. Ya volvemos. Bueno.